Terminó la segunda fecha en la Bundesliga en este arranque de temporada y hoy vamos a hacer el resumen de la jornada en 10 categorías. Ahora sí, comenzamos. Lo dicho, segunda fecha de la Bundesliga y vamos a hacer el resumen, así como hicimos la semana pasada. Hoy toca hacer y continuar lógicamente con esta sección que se va a extender durante toda la campaña. Y vamos a empezar rápidamente con lo que ha sido esta segunda fecha y con lo que ha dejado. Y como lo dijimos el otro día, vamos a dividirlo en 10 categorías para, bueno, como decía el otro día, también darle cierto orden a este resumen. Y vamos a empezar con la primera de ellas, que tiene que ver con el mejor partido de este fin de semana, que fue nada más y nada menos que ese empate 3-3 entre el Werder Bremen y el Bayer Leverkusen. Un partido que ya digo que fue muy pero muy parecido al que tuvimos en la primera jornada, que también lo elegí como el mejor partido justamente la fecha, que fue ese empate entre el San Pauli y el Dortmund. Partidos muy parecidos en el sentido de que el Dortmund en un momento del segundo tiempo iba ganando 3-1, casi sin merecerlo, y que el San Pauli sobre el final lo termina igualando 3-3 y también con esa particularidad que también hubo una roja en el medio. Es cierto que para el caso del Dortmund, y que el otro día fue en caso del Werder Bremen, que tuvo mucho valor porque también iba perdiendo 3-1 y lo termina igualando 3-3 cuando ya el partido lo estaba disputando con un hombre de menos por aquella expulsión de Niklas Stark en lo que fue o en lo que derivó en el penal del 3-1 que convirtió Schick. Pero la verdad que fue un partido lleno de errores, repleto de equivocaciones, repleto de debilidades en la zona defensiva, equipos realmente que mostraron una imagen muy anticompetitiva en ese último sector del campo, con un Werder Bremen que sabemos que tiene muchas bajas en el sector defensivo, particularmente las tuvo para el otro día. Debutó el chico Koulibaly, que la verdad es cierto que marca el gol agónico del 3-3, pero la verdad que el resto del partido se lo notó nervioso y se lo notó justamente que era su debut, que eran sus primeros minutos en primera división. Y un Leverkusen que también ya sabemos que fue el último partido de Ten Hag, así que increíblemente de manera muy, casi muy, pero muy rápida, muy efímera, bueno, se terminó su ciclo. Y así que este fue su último partido. ¿Y qué último partido tuvo? Increíblemente, porque la verdad que es un resultado y un nivel futbolístico del equipo que, bueno, también, obviamente, esto eh, fue una causa más dentro de las tantas que justamente derivó en su despido. Pero un Leverkusen que también el otro día se mostró muy, pero muy endeble en defensa. La verdad que los 3 goles del Werder Bremen son errores producto de la defensa del Leverkusen, porque el primer gol de Werder Bremen, que es el gol de Schmidt para el descuento, para el 2-1, es un penal muy pero muy ingenuo de Axel Tate, que es un chico que tiene muy buenas condiciones y la verdad que pinta muy bien, pero cometió un penal realmente muy evitable. El gol del 2-3 es un error totalmente, un error pero totalmente también evitable de Flecken, que sale lejos. La verdad que una acción en la que hay arquero neerlandés que el otro día mostró muchas dudas en esta acción puntual y con pelota, en acciones en las que en salida le costó. Tuvo una acción que de suerte para Leverkusen no terminó en gol tras una mala salida de Flecken, una acción en la que la regala en salida dentro de su propia área. Así que la verdad que tuvo un partido muy pero muy flojo y bueno, tuvo esa acción puntual que derivó en el 2-3, gol que justamente metió en el partido al Werder Bremen, porque estaba jugando con uno menos, estaba 3-1 abajo y el partido, si bien el Leverkusen, repito, la verdad que no fue un gran partido, la verdad que fue un partido muy pero muy discreto, lo estaba ganando y ese error creo que hizo que el equipo local termine justamente creciendo en lo anímico y termine llegando al gol del empate. El gol del empate también es una jugada pésimamente mal defendida por Leverkusen, una acción que viene de una pelota parada y en la que hay dos jugadores del Bayern Múnich que ganan dentro del área del Leverkusen. Una que es Bittencourt, el cabezazo pues de Linen y gol de Koulibaly. O sea, son 3 jugadores que ganan en el área del equipo rival. Así que, repito, un partido repleto de errores que la verdad que no fue bien jugado. La verdad que tampoco me sale destacar mucho del partido en cuanto a niveles individuales. Se puede salvar Schick porque hizo los 2 goles, pero después tampoco hizo mucho. Pero bueno, hizo su doblete, hizo lo que tiene que hacer un goleador. Tuvo el gol de Tillman, que tuvo su debut y que fue con gol, que marcó lo que fue el 2-0. Después alguna cosita de Kofané, que la verdad que el otro día volvió a demostrar que es un futbolista que en estos primeros minutos en Alemania los está aprovechando, porque la verdad que el otro día tuvo una acción que, muy clara que terminó en el travesaño. Participó en el gol de Tillman, generó el penal del 3-1 y se lo veo como movedizo, tirando diagonales. La verdad que es un chico que en estos primeros minutos está aprovechando de muy buena manera sus oportunidades. Parecía ser un chico que Ten Hag lo tenía muy en consideración. Bueno, ya ahora sin Ten Hag veremos, pero bueno,
por la hora lo que ha mostrado, la verdad que promete bastante. Pues la verdad que después el Leverkusen me cuesta después encontrar algo. Tela participa en la acción del 1-0, pero después hace un partido realmente muy, pero muy flojito. La defensa muy mal, porque la verdad que Axel Tape hace una jugada bárbara para el 2-0, pero después la verdad que sufrió en defensa. Kwanza fue de más a menos. Tapsova está en un nivel muy bajo. Tapsova, la verdad, es un central que la verdad ha bajado considerablemente su rendimiento. El otro día también cometiendo errores en salida por doquier. Eso también lo quería marcar, aunque ya ahora mucho no vale la pena porque ya no está Ten Hag, pero lo que hemos visto del Leverkusen, del técnico neerlandés, puntualmente en la salida fue casi un espanto. Vimos en estos partidos de pretemporada y en estos 3 partidos oficiales que jugó el equipo con el ex técnico del United, en los que el equipo constantemente se equivocaba en defensa, producto seguramente de que faltaba trabajo, producto de, bueno, cosas que ya sabemos de lo que ha pasado internamente dentro del club con Ten Hag y también, lógicamente, con un plantel nuevo y que se está acostumbrando justamente o que tiene que conocerse y demás. Pero la verdad que el partido del Leverkusen fue muy, muy flojo. Otro mal partido de Alex García. Andrich tuvo un poquito mejor, pero tampoco un partido para tirar cohetes. Así que la verdad que un partido muy flojo de Leverkusen. Que repito, además de que el partido se explica, el resultado final se explica por los errores de ambos. Porque la verdad que fueron equipos que dieron una sensación de inseguridad total en la defensa. Para el Werder Bremen, por supuesto que es un empate con gusto a algo más, porque lo dicho, lo paría 3-1 con hombre menos, lo termina igualando, y vimos un equipo que por lo menos desde lo anímico mostró otra cosa. Pero también es cierto que había recibido 4 de la Eintracht en la primera jornada, el otro día recibió 3, 7 goles en 2 partidos. Recordemos que quedó eliminado en la primera ronda de la Pokal. Es un arranque complicado de ciclo para Jorge Stephen, así que veremos cómo lo logra remediar. Cerró el mercado de pases, sabemos que ya se fichó o que ya trajo a Boniface, que llegó Camino Puertas. Bueno, más o menos ha mejorado algo el mercado, que no venía siendo bueno, pero bueno, veremos si con eso le alcanza para por lo menos enderezar el rumbo, porque su arranque de temporada me ha dejado algún tipo de duda. El otro día lo puse en la nota más negativa por esa derrota ante la Eintracht, pero bueno, por lo menos el otro día dejó una imagen algo mejor. Pasamos a la nota más positiva de la fecha, que tiene que ver con el triunfo del San Pauli ante el Hamburgo justamente en el derby. Derby que se volvió a disputar en Bundesliga después de 14 años. La última que se había disputado fue en febrero de 2011, con triunfo también del San Pauli en condición de visitante. Bueno, el otro día la verdad que también consiguió un triunfo y además muy valioso, no solo por ser un clásico, lógicamente siempre es importante ganar estos tipos de partidos, sino con el hecho de que vimos una superioridad del equipo de Blessin muy clara sobre el equipo de Merlin Polsing. La verdad que después tenía ganas de hablar, igualmente después en cuanto a la estratega, que es otra de las categorías, lo iba a poner a Blessin. Finalmente puse a otro técnico, pero la verdad que el San Pauli me gustó mucho. Me está gustando su arranque de temporada, porque la verdad que lo ante el Dortmund fue un equipo que compitió bien y que la verdad que lo termina empatando y tuvo algunas chances incluso para ganarlo. Pero el otro día en el derby fue un equipo que la verdad fue superior, que siempre tuvo el plan de partido bien claro, equipo corto, equipo que apuesta también a las transiciones, equipo que apuesta más a ese contraataque, con otro muy buen partido de Andreas Houtonji, este delantero que llegó proveniente del Barley, que ya había marcado frente al Dortmund. El otro hizo un buen partido, marcó el 2-0, es un futbolista que la verdad que no estaba en el radar, pero estos primeros minutos la verdad que me está gustando, además con con esa especie también de sinergia que está formando con Sinani y con Pereira Laje en el ataque. Un equipo que en defensa sigue siendo muy sólido, con Wall, con Eric Smith, que también hizo un muy buen partido, y con Wigala, perdón, que marca justamente el 1-0. Basil, cuando le llegaron, también tuvo acciones destacadas. Un mediocampo que también me gustó mucho con el estadounidense Sanz y con Fujita, el japonés, que hizo también un muy buen partido, sobre todo un buen segundo tiempo. Pero la verdad que el San Pauli lo gana muy bien, lo ganó merecidamente. Incluso tuvo chances después del 2-0 para marcar algún gol más, que ya podría haber sido un 3-0, una victoria aún un poquito más abultada. Tuvo el debut de Martin Kars, este delantero que llega proveniente de Magdeburg, para tratar de aportarle algo de gol a este San Pauli, algo que necesitaba, así que es un muy buen fichaje. Entonces la verdad que el San Pauli hizo un muy buen partido, lo tuvo muy claro, frente a un Hamburgo que la verdad, después voy a hablar del Hamburgo porque va a entrar en otra categoría, pero ya adelanto que hizo un partido muy pero muy flojo. Pero también bueno, hay que darle mucho mérito al equipo de Blessin, que la verdad está teniendo un arranque de temporada muy positivo, porque un empate frente al Dortmund y un triunfo en el derby son, me parece que, resultados para tener en cuenta. Y si bien yo puse a San Pauli en zona de descenso, la verdad que veremos, por la temporada es muy larga y recién ha comenzado, pero por lo menos en este arranque
me está dejando buenas sensaciones. Pasamos a las notas más negativas porque son dos. Primero tiene que ver con la salida de Ten Hag, por supuesto, tampoco esto me voy a alargar porque ya hice un video ayer, o seguramente ustedes lo habrán visto ayer, de la salida de Ten Hag, hablando un poquito. Si en ese video me escucharon un poquito medio bajo o algo por el estilo, bueno, es por lo que está por ahí medio, está un poco engripado. Sigo engripado, pero bueno, estoy un poquito mejor. Pero bueno, para aclararlo. Pero la verdad que en ese video, bueno, hablé un poquito de lo que fue su salida, lógicamente, de todo lo que se comenta en cuanto a los medios, de todo lo que hizo Ten Hag, que la verdad que siguen saliendo noticias y son cada vez más desastrosas. También, como decía en el video de ayer, hay cosas que seguramente sean verdad y hay otras que estén un poco exageradas, porque la verdad que ya a este punto, pegarle a Ten Hag ya es pegarle, o todo lo que puedas decir de Ten Hag encaja. A veces, y Ten Hag, no sé, hizo tal cosa, y bueno, puede pasar, lógicamente. O me encaja con que Ten Hag haya hecho eso, porque la verdad que ya la verdad que se ha superado casi el técnico neerlandés. Por eso le puse una nota más negativa, porque la verdad que es un hecho histórico. Es el primer técnico despedido tras 2 jornadas, es algo que nunca había pasado. Lo que sí había pasado es un técnico despedido a la 4ª jornada. Bueno, Ten Hag a la mitad ya ni siquiera aguantó la mitad, o aguantó la mitad, mejor dicho. Así que la verdad que la nota negativa tiene que ver con Ten Hag, que la verdad que lo que vimos de su Leverkusen en estos primeros partidos, tanto de Pokal como de Bundesliga, no haya sido nada ilusionante. Un equipo muy espeso con pelota, sin movilidad, sin juego entre líneas, sin desequilibrio, con Schick casi como una víctima de funcionamiento, errores en salida, vulnerabilidad en defensa. Así que la verdad que la nota negativa de esta fecha lógicamente se la lleva el técnico neerlandés. Así que no mucho más. Si no vieron el video, obviamente ayer lo he comentado. Hablé un poquito más, un video más extenso, hablando puntualmente de Ten Hag, de quién va a ser su reemplazante, o quién puede ser su reemplazante y demás. Por eso no me quiero entretener mucho con eso. Y la otra nota negativa tiene que ver con la mala racha del Wolfsburgo, que el otro día alcanzó los 9 partidos en condición de local sin conocer la victoria. La última vez fue el 14 de enero de este año, en lo que fue esa goleada 5-1 sobre el Gladbach. 14 de enero. Estamos ya estamos en septiembre. Yo estoy tirando esto a 4 de septiembre. Así que la verdad que es una racha la más negativa de su historia en condición de local. Y un equipo que la verdad que el otro día, la verdad que lo iba ganando hasta cerca del final, sin merecerlo, porque la verdad que hizo un partido muy discreto, partido 5 puntos, lo que el que venía haciendo, pero que lo venía aguantando bien ante un Mainz que la verdad que no encontró tampoco no tuvo mucha creatividad, centros laterales, pelota parada y realmente no mucho más, pero casi todo, producto de un centro lateral, terminan encontrando un penal muy sonso y también de mucha mala fortuna para Koulirakis con una mano, un despeje que quiere intentar con la cabeza, bueno, le rebotan la mano y es penal. Después el gol de Amiri y lo que fue el 1-1, pero el final del partido, justo antes del Wolfsburgo, fue muy casi anticompetitivo, porque primero comete ese penal muy sonso, cuando el partido la verdad que lo tenía, no digo controlado, pero no lo estaba sufriendo en exceso. Y después de ese gol del 1-1, tiene una Armindo Siep, un remate que da en el travesaño, que podría haber sido tranquilamente el triunfo del Mainz. Y después Svanberg se va expulsado por doble amarilla en 2 minutos. Acción en la que es una falta amarilla y a los pocos segundos después otra falta y termina con la segunda amarilla para el sueco que termina expulsado. Así que tuvo un final de partido muy flojo el Wolfsburgo, que casi se le escapa, o por lo menos el punto que consiguió, porque la verdad que lo iba ganando, repito, sin merecerlo con ese gol de Sender, pero después la verdad que se controló, no pudo mantener el resultado y casi lo pierde. Así que es también una nota negativa por lo que fue su mal manejo de ventaja en el encuentro y porque, lo dicho, llegó a 9 partidos sin conocer la victoria como local, partidos consecutivos. Así que es la racha más negativa de toda su historia por Bundesliga, lógicamente en su estadio. Así que son las notas más negativas que nos ha dejado esta segunda fecha. Pasamos a las sorpresas, que tiene que ver con 2 futbolistas. Esto, para quien no haya visto el resumen de la primera jornada, puede ir abocado a una situación, a un equipo, a un técnico, a un futbolista y demás. En este caso elegí 2 futbolistas porque la verdad que su arranque de temporada me está gustando mucho. El caso de Serge Gnabry, que la verdad que siempre hay dudas con Gnabry ya en los últimos años porque es un jugador muy irregular, también ha tenido alguna cuestión física, que no siempre ha dado un buen rendimiento, todo lo contrario. Es más, en los últimos años nos hemos acordado más de ese mal rendimiento de Gnabry que de un buen rendimiento. Pero este arranque de temporada, la verdad que lo estamos viendo muy bien, muy fino, se lo está viendo bien físicamente, rápido, ágil.
en una versión más parecida al de sus mejores momentos. Y además sumando, porque recordemos que hace una muy buena final ante el Stuttgart en aquella Supercopa, en la que también da una asistencia muy buena para el gol de Luis Díaz. El otro día en el triunfo ante Leipzig da también 2 asistencias y también tuvo un muy buen partido. Y el otro día ante el Habsburgo, la verdad que por ahí no hizo ese gran partido. Creo que fue un partido en el que fue de menos a más. Pero sí termina marcando lo que fue el 1-0 del partido, con ese gol, pero con ese centro de Kane, perdón, y el callazo del ex hombre del Werder Bremen, que termina marcando su primer gol en la temporada, pero que ya es su tercer partido y está dejando buenas sensaciones. Además, jugando en un sector que a mí no me convence tanto, que es esa especie más de media punta, jugando detrás de Kane para justamente hacer esto, algo que solamente Kompany le pida mucho y que también se lo está pidiendo a Luis Díaz, de que cuando Kane se tira atrás, bueno, de que Gnabry o Luis Díaz ataquen el área, que ocupen esa posición en la que debería estar Kane, pero como está atrás, como está más retrasado, bueno, pide que alguno de los extremos, o el caso de media punta, termine llegando a posición de gol, como fue el caso de Gnabry el otro día con la asistencia de Kane, o como fue también el otro día con el gol de Luis Díaz, que también casi define en posición de 9, así que la verdad que está teniendo un muy buen arranque de temporada. Ojalá que para el Bayern lo logre mantener, porque también esto puede ser cosa de un arranque bueno y que después se vaya quedando, pero le voy a dar el voto de confianza porque además, repito, más de ese buen rendimiento, se lo nota físicamente bien. No es un jugador que está aportando, pero que físicamente digas, no sé si va a aguantar mucho. Por ahora se lo ve muy bien, tanto físicamente como futurísticamente, así que lo puse como una sorpresa este buen arranque de temporada, sobre todo porque además recordemos que venía de un Mundial de Clubes en el cual no me había gustado nada y creo que ahí tiene un rendimiento muy, pero muy bajo. Y la otra sorpresa tiene que ver con el nivel, perdón, de Farid Shaibi, futbolista argelino que ya lleva 2 años en el Eintracht de su tercera temporada, y un jugador que la verdad a mí nunca me terminó de entrar. Sí tuvo un buen arranque en el que demostró tener muy buen golpeo, clave en la pelota parada, pero después poquito más, por ahí apatía, por ahí un poco de displicencia, nunca encontró su sector en el campo, pero Tom Möller en pretemporada le encontró, al parecer por ahora, la posición, que es jugando más cerca al Larsson en ese más o menos doble 5. Y la verdad que está teniendo un buen rendimiento. Ya me gustó pretemporada, me gustó en lo que fue en estos primeros 2 partidos, en estas primeras 2 jornadas de Bundesliga. La verdad que tuvo un muy buen partido ante el Werder Bremen y ante el Hoffenheim. La verdad que tuvo un buen partido también. El otro día dio una asistencia. Frente al Hoffenheim no dio una asistencia, pero participó casi directamente de la acción del 3-1. Con un pase espectacular para Doan, que terminó con asistencia japonés para el gol de Chan Uzun. Así que la verdad que Shaibi me está gustando mucho en esa posición más centralizada y más retrasada. Teniendo también que laburar en defensa, teniendo que también laburar en el retroceso. Un futbolista que además está pisando bien el área, porque por momentos el Eintracht queda con un 4-1-4-1 con Larsson de 5, Shaibi y Chan Uzun más adelantados jugando por dentro detrás de Burkar. El otro día puntualmente detrás de Wahi, porque el ex hombre del Mainz no jugó, pero la verdad que me está gustando cómo está activando, cómo está lanzando. Es un jugador que además tiene, dentro de sus buenas características, tiene un muy buen golpeo, como decía antes, tiene un muy buen desplazamiento en largo, es un jugador que tiene visión, es un jugador que tiene buen último pase, así que me está gustando esta idea de Tom Möller de ponerlo en el sector y además está dando un buen rendimiento. Porque yo creo que para ser extremo le falta velocidad y no es un extremo claramente. Y para ser media punta, bueno, hoy Chan Uzun está muy bien, está Götze, entonces me parece que ahí también ha encontrado su sector justamente al lado de Larsson. Veremos cuando Jaskiri esté recuperado, que lo tenía estuvo en el banco, pero no jugó. Pero bueno, veremos porque me parece que ahí ya le está planteando cierta duda a Tom Möller y demás. Pero la verdad que es un arranque de temporada positivo, tanto para el argelino como lo hizo para Gnabry. Así que los puse dentro de las sorpresas por su buen arranque de temporada. Cuando por ahí muchos pensábamos de que la verdad que no iba a tener o no esperamos casi te diría brillante comienzo de campaña. Pasamos al llamado de advertencia, que son 2. Uno tiene que ver con el mal arranque del Friburgo y con la sequía goleadora de Gladbach. Arrancamos con el equipo de Julian Schuster, que la verdad que te suma 2 derrotas en estas primeras 2 fechas y con 7 goles en contra, algo que llama mucho atención porque siempre hemos destacado algo del Freiburg, tiene que ver con su solidez defensiva. Es cierto que la temporada pasada fue un equipo de rachas. Fue un equipo que por momentos mantuvo su arco a cero ante 6 partidos consecutivos. Y por otros momentos fue un equipo que encajó gol muy pero muy fácil y de manera casi anticompetitiva, por así decirlo. Entonces la verdad que este arranque de temporada encajando muchos goles y mostrando un nivel de futbolístico bastante bajo es un llamado de advertencia. No le pongo como una nota más negativa, pero si la próxima jornada pierde,
ya ahí sí, porque la verdad, si suma una tercera derrota en lo que tiene que ver con este arranque de temporada, sería algo ya así muy negativo. Pero es un llamado de advertencia porque creo que es un equipo que tiene un buen plantel, tiene buenos futbolistas, creo que es un buen mercado de pases, que hay refuerzos que todavía le faltan aclimatarse. Por ejemplo, Treut todavía no ha debutado, Matanovic todavía no ha debutado, son jugadores que yo creo que van a ser importantes. Así que por ahora le pongo un llamado de advertencia. Pero desde lo futbolístico, la verdad que no me está gustando. Y desde los... el Freiburg siempre ha sido un equipo molesto, rocoso, ordenado. Y está mostrando todo lo contrario. Ser un equipo muy frágil en defensa, que no es incómodo, que es un equipo que no está compitiendo muy bien, es un equipo al que le está faltando intensidad, que le está faltando claramente crear ocasiones de peligro. Así que la verdad que Freiburg le puse como llamado de advertencia. Veremos ahí que te retoca Schuster. Pero bueno, también porque queremos que también ya cuando vuelva la tercera fecha, cuando se termine el parón de selecciones, ya va a arrancar la Europa League. Así que ya va a tener ahí triple competencia con la Pokal. Así que veremos cómo le ajusta Schuster. Pero el equipo necesita rápidamente enderezar un poquito el rumbo en Bundesliga, pese a que solamente vayan 2 fechas. Y lo otro tenía que ver con la sequía de Gladbach. Bueno, algo que también no comenté, el Friburgo perdió 4-1 frente al Colonia, después voy a darle el Colonia, pero bueno, este es un dato muy claro que se me olvidó pasar. La sequía de Gladbach, que perdió 1-0 frente al Stuttgart, y recordemos que en la primera jornada igualó 0-0 frente al Hamburgo, 2 partidos sin convertir goles, y puse la sequía puntualmente porque fue un equipo que la verdad que en ambos partidos generó peligro. Me pasa que no pasa por la creación justamente de situaciones de riesgo, sino porque no ha sabido aprovechar bien esas situaciones. Y acá, lógicamente, la figura recae en Tim Kleindis. ¿Y por qué recae en él? Porque no está, porque está lesionado y porque todavía tiene un tiempo largo de recuperación, será que puede estar para octubre, noviembre más o menos. Entonces, la verdad que el Gladbach tiene que encontrar gol. El otro día en la primera jornada jugó Tabakovic, que la verdad que no tuvo un gran partido. Y el otro día sin Tabakovic jugó Yuto Machino, este delantero que llega proveniente del Kiel, que a mí me gusta mucho, que jugó en ese rol de 9, pero que no se sintió tan cómodo, que tuvo una chance muy clara, un callazo que dentro del área que se fue desviado. La verdad que tampoco tuvo un gran partido. Pero la verdad que llama la atención de que Gladbach no puede convertir. Ha tenido también la temporada pasada rachas en las que le ha costado convertir y otras rachas en las que ha sido un equipo que ha encontrado gol con tanta facilidad. Por eso veremos cómo se desarrolla Giovanni hasta la vuelta de Kleindis, porque claramente fue el equipo de la temporada pasada, fue esa referencia dentro del área y el equipo lógicamente lo está extrañando. Así que veremos ahí cómo lo soluciona Giovanni, porque con Tabakovic, con Machino y con... Bueno, también Onura tendrá que sumar más gol, Robin Hack, Stoger, tiene futbolistas para llegar al gol, pero en estos 2 partidos ha creado peligro, pero no ha logrado convertir. Y son partidos que perfectamente pudo haber ganado, pero cuando el Hamburgo, si bien fue un partido por momentos parejo, la verdad que tuvo chances para ganarlo y demás. Y frente al Stuttgart, la verdad que el gol de Chema Andrés llega casi sobre el final, los últimos 10 minutos para el gol de Stuttgart. Y la verdad que el Gladbach en el arranque del segundo tiempo tuvo acciones muy claras. También hubo un muy buen partido de Alexander Newell, hay que decirlo. Pero la verdad que el equipo de Giovanni tuvo chances bastante claras para marcar el gol. No les aprovechó y bueno, después terminó por el partido. Algo que también quería marcar de Gladbach tiene que ver con que el otro día frente al Hamburgo tuvo chances y demás. Y casi lo preso al final con ese gol anulado al Hamburgo cerca al final. Y frente a la Stuttgart, lo dicho, lo pierde cerca al final. Así que es un equipo que no está aprovechando sus situaciones y que sobre el final del partido está teniendo algunos desajustes que no le permiten, o que por lo menos el otro día ni siquiera le permitió puntuar. Así que es un llamado de advertencia para Gladbach y lo dicho para el Friburgo. Pasamos con Invitan a la ilusión. Y hablando puntualmente también de 2 futbolistas. Antes de hablar del Stuttgart, bueno, hay que hablar de Chema Andrés, porque la verdad es su futbolista que llegó en este mercado proveniente del Real Madrid por 3 millones. Y la verdad que en estos primeros minutos, que son pocos por ahora, me está gustando bastante. Recordemos, él debuta en la Pokal ante la Pokal. En la Supercopa ante el Bayern juega, no sé, 5, 7 minutos, juega muy poquito, pero da la asistencia para el gol descuento, para el gol de Leveling. En la primera jornada no jugó frente a la Unión Berlín, no entró. Y el otro día tuvo su debut por Bundesliga. Y la verdad que un debut espectacular, un debut soñado. Porque la verdad que entró muy bien al encuentro. Y marca justamente su primer gol en su debut. Y le da el triunfo al conjunto de Sebastián Jones. Y la verdad que más allá del gol se lo vio rápidamente dando órdenes, ordenando el equipo. Entró por Karasor, además teniendo también que cumplir un poquito ante la ciudad del capitán, de ordenar un poco el mediocampo junto a Stiller. La verdad que recuperó varias pelotas. Se lo ve físicamente un jugador muy interesante,
piernas largas, un buen físico, un buen porte, y la verdad que tuvo por momentos alguna conducción, se lo vio sobrio, no se lo vio nervioso, se lo vio realmente que estaba muy en sintonía con el equipo rápidamente, así que es un debut que el otro día, por lo que fue su gol y por lo que fueron sus buenos minutos, porque la verdad creo que jugó 15, 20 minutos, no jugó demasiado, la verdad que esos minutos que jugó lo hizo de muy buena manera, dejó buenas sensaciones, así que es un futbolista que yo creo que invita a ilusión, sobre todo porque el Stuttgart, recordemos que solamente fichó a él para el mediocampo, que está Karasor, que está Stiller y que después no tiene mucho más, porque sigue Keitel, pero es un jugador que para Jones no le convence, está Narte, que lo entró y entró también de buena manera, pero es un jugador que viene un poquito más atrás, así que si Karasor, que es un jugador que la temporada pasada bajó un poco el rendimiento, si no se ponen las pilas, pese a que es el capitán, bueno, ¿por qué no pensar que Chema Andrés le puede ganar el puesto y formar ese doble 5 con Stiller? Así que es un debut que la verdad que invita a la ilusión. Y el otro caso también es el de Aaron Anselmino, futbolista que también el otro día debutó con el Dortmund, fue su debut como titular en el Signal Iduna Park. Recordemos que llega a préstamo proveniente del Chelsea, sin opción de compra, que esto, bueno, ya es otro debate, ya es para hablarlo en otro video. Pero la verdad que tuvo un debut muy, muy auspicioso, un debut que ilusiona justamente. Primero porque el Dortmund necesita un central porque la verdad que Jules está lesionado, no está en Recán, tampoco está el otro lesionado, entonces tenés a Antón, Taven Sebaini y el chico Filippo Mané, recordemos que se fue expulsado en la primera jornada ante el San Paulo, así que no tiene mucha variante en la central. Por eso la verdad que hoy día Anselmino rápidamente debutó. Tuvo un error en el primer tiempo que casi termina en tragedia, porque casi termina en gol de la Unión Berlín cuando el partido todavía estaba 0-0. Pero después de ese error, la verdad que medio que lo despertó ese error, medio que dijo, bueno, tengo que poner las pilas, digo, por así decirlo. Y la verdad que mostró después un muy buen rendimiento. Después, sobre todo en la segunda parte, se lo vio sobrio, se lo vio firme en los pases. Tuvo algunos cortes con un timing espectacular. Una acción creo que ante Oliver Burke, en la que va muy bien al cruce cuando queda mano a mano con Kobel, así que la que tuvo un muy buen segundo tiempo, participa en la acción del 2-0, con él conduciendo e iniciando la jugada que después termina con el doblete de Girassi, así que la verdad que tuvo un debut de menos a más, pero que dejó buenas sensaciones. Ya los hinchas del Dortmund en redes sociales y demás ya han expresado un poco, ¿no?, lo que tiene que ver con que, bueno, ojo que el Dortmund ha traído un buen futbolista, tiene condiciones, es un central que me parece muy interesante, es joven todavía, sacando esto de que la opción de compras y si no, bueno, lógicamente es un tema a tener en cuenta, pero me parece que tuvo un debut realmente para, bueno, por lo menos agarrarse, para que los hinchas del Dortmund digan, bueno, tenemos un central por lo menos, que si bien no lo podemos retener a largo plazo porque no hay opción de compra, por lo menos para esta temporada creo que puede ser un muy buen parche, y la verdad que tuvo un debut bastante muy bueno realmente, y que bueno, también lo puse dentro de esta categoría de invita a ilusión para unirlo con Chema Andrés, porque son jugadores que el otro día debutaron por Bundesliga. Pasamos con el estratega de esta jornada, que fue Lucas Waszniok. Lo iba a poner a Blesín, pero quiero destacar a Waszniok, porque la verdad que primeramente tengo que decir que tanto el San Pablo como el Colonia para mí fueron los equipos que más me gustaron en esta segunda jornada. Fueron los equipos que más me divirtieron. Y la verdad que Colonia, con esa bola 4 sobre el Friburgo, me gustó. Y me trajo recuerdos de aquel Colonia de Stephen Baumgart, aquel equipo dirigido por el actual técnico de la Unión Berlín, que recordemos que hace un par de temporadas logró que el equipo termine séptimo y termine ingresando a la Conference. Así que, y para quien no recuerda ese equipo, era un equipo dinámico, un equipo que atacaba muy bien, un equipo que por momentos con juego directo, equipo vertical, centros laterales, un equipo divertido de ver, con mucha intensidad, mucho amor propio. La verdad que fue un equipo que la verdad que lo recuerdo con bastante, no digo cariño, pero sí que fue un equipo que realmente me divirtió mucho. Y el Colonia de Waszniok el otro día me dio esas vibes, me dio esa sensación, me trajo recuerdos de aquel equipo de Baumgart. Equipo también de mucha intensidad, de mucho trabajo por banda, centros laterales, cargar el área, causarle peligro al Friburgo, de ser un equipo con mucho ritmo alto, que al Friburgo esto no le conviene. El Friburgo es un equipo que suele tratar de jugar por momentos en un ritmo más bajo. Bueno, el otro del Colonia fue un equipo de ritmo alto, de agitar el partido, de intensidad, mucha movilidad, con futbolistas en ataque muy versátiles que pueden ocupar diferentes sectores en el campo, diferentes sectores en cuanto al ataque. Así que me gustó mucho el equipo de Lucas Waszniok, que además tuvo un muy buen arranque de temporada porque le gana al Mainz de visitante la primera jornada con ese gol de Bülter en el último minuto, y porque el le gana 4-1 al Friburgo. Dos equipos que esta temporada van a jugar en Europa. El Friburgo va a jugar Europa League y el Mainz va a jugar la Conference. Así que es un muy buen arranque de temporada de Colonia, que la verdad que me está gustando, sobre todo el partido del otro día. Y porque recordemos que es un recién ascendido, con un técnico nuevo, así que me parece que es algo para destacar.
Lo podría haber puesto también dentro de la nota más positiva, pero bueno, porque el San Pablo ganó el clásico, decidí poner al equipo de Blesín. Pero la verdad que me gustó mucho el Colonia. Me gustó Bulter, que ahora voy a hablar de él. Jan Tielman, que también hizo un buen partido. Me está gustando Kaminsky, que es un jugador que a mí no me terminó por ahí convencer, pero que me pasa que en este Colonia puede resurgir y está teniendo un buen arranque de temporada. El otro día también marca un gol. También con Johannesson, que también me gusta mucho, tiene un buen partido. Otro buen partido de Martel. Debutó Rap Vandenberg en defensa y tuvo también un partido muy pero muy sobrio. Bien los laterales. La verdad que es un equipo que me gustó mucho. Así que lo puse a la estratega a Lucas Paño porque la verdad que vimos un equipo que la verdad que me gustó bastante. Y porque, repito, creo que planteó un partido que incomodó mucho a Friburgo. Así que por eso lo puse como a la estratega, al ex hombre o al ex técnico, mejor dicho, del Paderborn. Y pasamos ya con el desastre táctico que tiene que ver con Merlin Polsin, que tiene que ver con esa derrota en el clásico frente al San Pauli. Lo puse a Polsin porque la verdad que hizo un planteamiento, o perdón, por el once inicial elegido, porque volvió a repetir ese ataque que la verdad me parece más suplente, con futbolistas que por ahí no son los titulares. Entonces, realmente no sé por qué puso ese esquema. Entonces, o por qué eligió ese trío de ataque. Cuando me parece que la delantera titular tendría que ser Dompe, Philip y Poulsen, que después ingresaron en la segunda parte. Por eso me parece que no sé qué intentó ir, no entendí muy bien el plan de Poulsen en el sentido de por qué poner lo mejor en el segundo tiempo y por qué no ponerlo desde el arranque. Por eso me llama la atención. Esto ya lo hizo en la primera jornada ante el Gladbach. No sé si es una cuestión de que los futbolistas, tanto Dompe como Poulsen como Philip, necesitan, no sé, recondicionarse, por así decirlo. Y demás, Dompe viene de una lesión, es cierto, pero el resto son jugadores que ya tienen que ser titulares. Entonces, la verdad que no entendí por qué puso ese tridente de ataque que es más el suplente que el titular. Entonces, por eso lo puse dentro del desastre táctico. Además de que el Hamburgo, la verdad que fue un equipo que otra vez con pelota, la verdad que le costó. Tuvo que llevar la iniciativa y la verdad que no pudo llevarla de buena manera. Es un equipo al cual le cuesta generar peligro, le cuesta en estos primeros dos partidos. Le falta un organizador, le falta un media punta, pero que ya lo ha fichado con Lokonga y con Fabio Vieira, así que eso es un punto a favor. Pero en cuanto al partido del otro día, me parece que sí, no ha sido bueno lo de justamente el Hamburgo, no ha sido bueno el planteamiento de Polsin ante un San Pablo que se sintió muy cómodo y, como decía antes, siempre supo qué partido jugar. Así que la verdad que lo puse como el desastre táctico. Después no había muchas más opciones. Podría haber puesto a Tenag por algunos cambios que hizo, pero bueno, creo que Polsin, sobre todo por ese tridente ataque que no entendí por qué pone el suplente cuando el titular es muy claro. Bueno, por eso lo puse dentro de esta categoría. Y ya para finalizar, vamos con las últimas dos, que como sabrán, si ven el primer video, el primer resumen de la jornada, vamos con el 11 ideal y con el MVP. El 11 ideal tiene que ver, por supuesto, con los futbolistas más destacados, lógicamente, de esta jornada. Y vamos a arrancar con el 4-4-2, con Alexander Newell en el arco, de muy buen partido, lo he hecho sostén ante Gladbach. Con muy buenas tajadas de mucho nivel. Baku por hecha, porque la verdad que hizo un buen partido. No hablé de Leipzig porque no me encaja en ninguna categoría, pero tanto Baku como Raum hicieron muy buenos partidos. Es importante que ambos laterales estén en un buen nivel, son claves para ¿cómo es? Para este Leipzig de Ole Werner. Ambos hicieron muy buen partido, ambos con asistencias, así que por eso los puse a los dos. Van der Beek, lo he dicho, tuvo un muy buen debut con el Colonia, pese al triunfo o pese a que el equipo me gustó mucho en ataque. Van der Beek tuvo un partido muy sólido en defensa, ganando mucho por arriba, despejando muchas pelotas de su área, así que lo puse dentro de este once ideal. Es Wigala, central que marca el 1-0 ante el Hamburgo en el clásico, en el derby, y que después tuvo un partido sin mucho inconveniente, por eso también lo terminé poniendo. También me gustó Smith, me gustó Wall, podría haber puesto tranquilamente a cualquier central del San Pauli. En el doble 5 puse a Chima Fujita, el japonés, que también, como decía antes, tuvo muy buen segundo tiempo. Da la asistencia para el 2-0 de Houtonji, así que también me parece que merecía entrar. Y el caso de Christian Jakic, que si bien el Habsburgo perdió ante el Bayern en esa derrota 3-2, Jakic fue el jugador que casi levanta al equipo, porque él marca el 1-3 y él da la asistencia del 1-2. Y después tuvo acciones en las que tranquilamente él mismo, con un gol o con una asistencia, pudo haber ayudado a que su equipo termine 3-3. Así que la verdad que Jakic tuvo un segundo tiempo espectacular y que él fue la única razón casi por la cual él y Komur, que también tuvo un buen partido, por la cual el Habsburgo estuvo cerca justamente de llegar a ese gol del empate. Después por izquierda puse a Marius Bulter, ahora voy a hablar de él, ya van a saber por qué.
Doan, la verdad que hizo un doblete de una asistencia, participó en los 3 goles del Eintracht, un jugador que me encanta, que ya lo puse en mi predicción como que para mí va a ser el mejor fichaje, el mejor rendimiento, así que un poco que decir de Doan, que ya está teniendo un impacto muy grande en el Eintracht. Guirassy marcó 2 goles, qué decir de Guirassy, el goleador y la esperanza que tiene este Dortmund, así que también merecido. Y Harry Kane porque no marcó, pero dio 2 asistencias y como siempre dando clases, por así decirlo, de cómo tiene que moverse un 9, de cómo tirarse atrás, de cómo asistir, de cómo filtrar. La verdad que partido también muy bueno Harry Kane. Así que ese 4-4-2 y con, lógicamente, el técnico lo ha hecho Lucas Guaño como el estratega de esta segunda fecha. Otro nombre que le puede haber puesto, Peter Bulaji, teniendo un buen partido del Heidenheim. Christensen con el Eintracht, Eric Smith como sea con el San Pauli. Lukea me gustó mucho con el Leipzig. Thielmann con gol de asistencia para el Colonia. Komur, que junto a Jakic fueron los mejores del Habsburgo. Amiri, que hizo gol de empate de Wolfsburgo y también hizo un buen partido. Hugo Larsson, que también lo pudo haber metido, porque la verdad que me gustó mucho el triunfo del Eintracht. Baumgartner, que hizo un gol y es un jugador que ante la salida de Xavi Simons tiene que dar un paso adelante, y la verdad que lo hizo un buen partido. Houtonje, que también lo hecho es un buen partido en el derby, y Schick, que marcó un doblete, pero bueno, preferí poner o elegí delante de él a Guirassy y a Kane, pero bueno. Este es el 11 ideal, y ya para finalizar vamos con el MVP de esta jornada, de esta segunda fecha, que es Marius Bülter. Extremo izquierdo, falso, porque la verdad que el otro arrancó de nuevo, fue titular nuevamente, arrancó de 9, pero después se fue tirando atrás, terminó por izquierda, por entonces aparecía por derecha, dentro de ese fútbol de mucha movilidad de Wozniak. La verdad que Bülter está encajando a la perfección. Futbolista que va también muy rápido, es un jugador que va bien en el espacio, muy potente, mucha personalidad, tiene mucho carácter, un jugador que contagia rápidamente, y creo que para este Colonia está encajando como anillo al dedo, porque el otro día la verdad que marca en el debut ante el Mainz, marca gol sobre el final, y el otro día marca un gol y da 2 asistencias, participa en 3 de los 4 goles del Colonia, así que me parece que es un premio merecido a él. La verdad que es un delantero ya de mucha experiencia, que para estos equipos de media tabla, zona baja, me parece que es un recurso muy valioso. Ya lo demostró en el Unión Berlín hace un par de temporadas cuando el equipo ascendió, lo demostró en el Schalke, que no pudo evitar el descenso, pero él fue la gran figura de aquel equipo que termina ascendiendo. Tuvo por momentos buenos momentos en el Hoffenheim, y en el Colonia rápidamente ya cayó de pie, así que me parece que merecía meterse primero dentro del 11 ideal, y después tuve alguna duda porque podría haber metido a Doan, pudo haber metido a Guirassy, pero bueno, me terminé quedando con Marius Bülter también para premiar aún más ese muy buen partido del Colonia, que repito, me gustó mucho. Así que no mucho más de este resumen de la segunda jornada. Los leo encontrando con lo que tiene que ver, lógicamente, con algo que me quieran decir. No sé, algo del Bayern, que por ahí no hablé tanto. Me gusta igualmente hablar de diferentes partidos. Lo dicho, trato de que en las categorías entre la mayor cantidad de posibles, la mayor cantidad de partidos posibles de la fecha. Pero bueno, cualquier comentario, por supuesto, que me quieran decir, no sé, respecto al San Pauli y su triunfo, respecto a lo que tiene que ver con el triunfo al Dortmund, la salida de Ten Hag, que repito y digo que si no vieron el video de ayer, vayan a verlo, hablando de su despido. Estas buenas sensaciones que ha dejado el Colonia de Wozniak. Así que bueno, cualquier comentario es más que bienvenido. Así que no los entretengo más. Como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video que les gustó, que lo compartan, me sigan en el resto de mis redes, me sigan en mi canal principal, y lógicamente ya saben todo, pero todo el resto. Así que no mucho más. Hasta que el video, dejo acá el resumen de esta segunda fecha de la Bundesliga, temporada 25-26. Así que hasta aquí llegamos, y ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.